Gracias Alan, también por sumarse a esta sesión. Quería agradecer especialmente al Proyecto Mesoaméricas, a Comtelca, a la CEPAL por la invitación y particularmente también a las administraciones de El Salvador y México en su calidad de presidente y vicepresidente de Comtelca. Bien, como decías, Alan, un poco la presentación que voy a hacer va a tener foco también en el uso del espectro como una herramienta de inclusión, pero también me voy a focalizar en mensajes generales de política pública. Vemos hoy por hoy en la región que cada vez estamos hablando más de servicios de quinta generación, de despliegues de servicio de cuarta generación. Hemos escuchado casi hasta el hartazgo, diría, la frase, la pandemia nos ha mostrado que. Entonces hemos escuchado mucho que la importancia de la conectividad durante la época de pandemia, pero luego vemos que esos objetivos o esa cuestión que se está poniendo sobre la mesa, que es aumentar la adopción, en este caso de banda ancha móvil, no se ve que son apoyados con objetivos de política públicas claras. Por ejemplo, hablamos de la importancia de la conectividad, pero sin embargo vemos que el sector móvil tiene una tasa de aplicación impositiva que es más alta que el promedio. Vemos aún que se busca maximizar en muchos casos los ingresos fiscales. Entonces vemos que por un lado hablamos de mayor conectividad, de la conectividad como una herramienta de resiliencia, pero después no vemos políticas públicas que apoyen esas afirmaciones. Entonces, voy a compartir mi pantalla y voy a compartir algunas slides que tengo para ayudar a guiar la conversación. Y también invito. Ahí me comentas, Alan, me confirmas si lo ves. ¿Ves bien? ¿Se ve Perfecto, bien? sí. Ah, súper. Fenomenal. Perfecto. No, y lo que quería también es invitar a que sea algo interactivo, si se quiere. Podemos abrir al final, podemos abrir para preguntas, pero si alguien tiene preguntas a lo largo, la pueden hacer. Alan, si hay preguntas posteadas en el chat, por ahí te pido si me puedes ayudar a levantarlas, porque por ahí no tengo visibilidad del chat. Así que sin problemas, como bien comentó Alan en la introducción, somos todos conocidos aquí en este espacio de Proyecto Mesoaméricas y de Comtelca. Entonces, un poco para aquellos que no nos conocen también, la GCM es la Asociación Mundial de Operadores Móviles. Nosotros tenemos oficinas alrededor del mundo, representamos los intereses de los operadores, más de 150 operadores móviles, eh, más de 750 operadores móviles y más de 400 compañías del ecosistema ampliado. Somos los organizadores del Congreso Mundial de Barcelona, que esperemos este año bien lo podamos llevar adelante a fines del mes de junio. Y trabajamos junto a las administraciones para establecer políticas públicas que lleven a potenciar los beneficios de la Internet, siempre apalancados a objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nosotros, como comentaba, tenemos además nuestros espacios regionales. En el mes de diciembre tenemos el SMA Thrive, que es fue un evento virtual, pero tenemos también el Mobile 360, que está previsto para el 16 al 18 de noviembre en Ciudad de México este año. Y trabajamos en distintos ámbitos, como por ejemplo lo que es el espectro, la modernización regulatoria, apalancando lo que es la inclusión digital. Y obviamente hacemos el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, como anteriormente dije. Un poquito de
¿cuál es el pantallazo en América Latina? ¿Cuál es el estado de situación de conectividad en América Latina? Somos aproximadamente 650 millones de latinoamericanos. Ya tenemos 360 millones de latinoamericanos conectados, 95% de población cubierta por banda ancha móvil, pero aún un 40% no la utiliza. Y entonces aquí separo entre dos cosas, lo que es la brecha de uso y la brecha de demanda, la brecha de oferta y la brecha de demanda. Claro que siempre se ponen esfuerzos en ese 5% de brecha de oferta, pero creo que también es importante entender cuál es esa brecha de uso, ese 40% de gente que podría estar utilizando banda ancha móvil, pero no la utiliza. ¿Por qué? Probablemente porque no hay contenido local relevante, porque no tienen las aptitudes digitales, no sabe utilizar el móvil. Entonces creemos que es importante también tener políticas públicas en la región, en los países, para atacar ese 40% que aún no la utiliza. Y después, en algún slide más adelante, me voy a detener un poquito más allí. Y hablamos mucho de la digitalización, habíamos estado haciendo un trabajo en los últimos meses y dentro de ese trabajo que estuvimos haciendo, llevamos unos números donde mostraba que había un 30% de las personas que estaban haciendo transacciones digitales a través de Internet en el último año, lo empezaron a hacer con motivo de la pandemia. Es decir, aquellos que utilizaron su tarjeta de crédito por primera vez, que hicieron compras por primera vez, que hicieron pagos por primera vez. Entonces vemos que la conectividad es el motor de la digitalización y la digitalización cambia nuestras vidas. Y la conectividad, de alguna forma, ese motor de la digitalización está apalancada sobre lo que nosotros llamamos ciertos facilitadores, ¿no? O ciertas cuestiones. Uno de ellos es la certidumbre jurídica. La verdad que la industria móvil es una industria de capital intensivo que requiere reglas claras, reglas a mediano o largo plazo, porque las inversiones son a mediano o largo plazo. Entonces la certidumbre jurídica siempre es amiga de esas industrias de capital intensivo como es la nuestra. Incentivos a la sostenibilidad de las inversiones, y aquí también tenemos lo que es la posibilidad de tener marcos regulatorios que permitan la innovación, que permitan la creación. Por ejemplo, en este sentido es interesante contar lo que está haciendo Colombia con los sandbox regulatorios, y todo eso da como resultado mayor conectividad. Entonces, más certidumbre, más incentivos a la sostenibilidad de las inversiones, más conectividad. Alan hizo una gran introducción, un poco poniendo el foco en dónde iba a estar mi presentación. Entonces, quería pasar ahora a hablar un poquito de las oportunidades de 5G, muchas cosas estas la han escuchado muchas veces, y cuál es el rol que cumple el espectro allí. No es nuevo y no es novedad probablemente para ustedes que el móvil o la banda ancha móvil, Internet móvil, es el principal método de acceso a Internet móvil en América Latina y en el mundo. El poder de tener hoy por hoy un dispositivo, acceso a Internet, nos permite seguir estudiando, seguir trabajando, seguir estar cerca de la gente que uno estima, cerca de nuestros familiares. Solo para mostrar un poquito, un pantallazo con algunos números. Para 2025 tenemos previstas como GSMA tener 1.800 millones de conexiones de quinta generación a nivel mundial, 20% de ese total de conexiones 5G. Y vemos también algo interesante, que es la contribución al Producto Bruto Interno del sector. Y vemos que cada vez esa contribución en términos porcentuales va incrementándose. ¿Por qué? Bueno, porque ya no es solamente el Producto Bruto Interno medido por el CAPEX inversión de los operadores en redes, en CAPEX, en espectro, sino también el factor multiplicador indirecto que tiene sobre la economía. Hoy por hoy, sobre todo con quinta generación, empezamos a ver apalancamiento por aumentos de productividad en otras áreas transversales como es el transporte, la educación, la agricultura. Entonces vamos a ver
que cada vez más con el correr de los años que el aporte en porcentajes al Producto Bruto Interno de nuestras economías del sector móvil cada vez empieza a aumentar, principalmente y más allá de las inversiones de CAPEX y demás, por el apalancamiento que tiene y por la contribución indirecta que tiene. Y esto un poquito para poner en contexto, aquellos que quieran ver más números, los invito a ver nuestro Mobile Economy, que está en la página de GSMA Latam y que lanzamos hace algunos meses. Vamos a la próxima. Ok. Como les comentaba, esto no debe ser nuevo para ustedes, sin embargo no quería dejar de ponerlo y compartirlo aquí con ustedes. 5G es mucho más que un cambio de velocidad y latencia, es un cambio de paradigma. Cada G, ¿no?, en la que ha evolucionado la industria ha sido principalmente un salto de velocidad. Bueno, en el caso de quinta generación, no es solamente un salto de velocidad, sino que es un habilitador para toda una nueva generación, nueva generación de servicios. Banda ancha mejorada, comunicaciones súper reliables y también lo que es Internet de las cosas masivo. Y aquí es lo que nosotros da como resultado lo que nosotros llamamos conectividad inteligente, que es ese mix entre 5G, inteligencia artificial e Internet de las cosas. No voy a ir al detalle, lo pueden ver allí en la pantalla, al detalle de los diferentes ángulos que nosotros le estamos viendo a este nuevo paradigma, lo que es la innovación en términos de salud, en términos de educación, en términos de logística, y allí algunos tipos de servicios que son impactados de mayor forma, en mayor medida, teniendo en cuenta el throughput o la capacidad de las redes y la latencia cada vez menores. Entonces se potencian servicios ya existentes que se pueden dar con redes existentes y aparecen nuevos servicios como los vehículos autónomos, la realidad aumentada, la realidad virtual, la Internet táctil, que es un concepto también bien interesante. Y aquí nos bajamos todo esto que le planteamos, que creo que termina siendo un futuro promisorio, ¿no?, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Lo queremos bajar como GSMA a objetivos de política pública, o políticas públicas que son los habilitadores de la era de quinta generación. Nosotros identificamos estos 4 habilitadores, ¿no?, de la era de la quinta generación. Uno es facilitar el despliegue de redes de quinta generación, hacer un streamline regulatorio a esas condiciones. Y aquí interesante la nueva ley de antenas, con el silencio positivo en Brasil, por ejemplo, el tema de ventanillas únicas. Y aquí también es interesante algo que nosotros venimos trabajando mucho, que es dadas las autonomías que hay en los diferentes países y el rol que cumplen los alcaldes, cómo hacer para crear esos incentivos para que justamente el hecho de desplegar conectividad de calidad sea también una condición, o sea, un agregado al portafolio electoral para los alcaldes en América Latina. Muchas veces vemos alcaldes que inauguran asfalto, agua corriente, cloacas, iluminación, pero muy pocas veces vemos alcaldes que inauguran conectividad de calidad. Y eso lo estamos empezando a ver que cambia, que las demandas de la gente a sus alcaldes también incluyen ahora conectividad de calidad, sobre todo en época de pandemia, gente que pudo mantener por ejemplo, emprendimientos a través de plataformas colaborativas o seguir manteniendo sus trabajos. Podemos estar teniendo esta sesión también de forma remota. Entonces creemos interesante este pilar desde ese nuevo punto de vista.
El segundo es flexibilidad regulatoria, sobre todo para permitir estos nuevos servicios innovativos. Algo les comenté hace un ratito sobre el sandbox regulatorio en Colombia que entendemos interesante. Aquí un poco cambiar el paradigma de la regulación legacy ex ante. Entonces, anteriormente la regulación era una regulación pensada en qué cosas se permiten, más que tener, en lugar de tener algunos, si se quiere, objetivos, como por ejemplo de protección del usuario o de calidad. Entonces, en este caso, nosotros lo que entendemos como uno de los pilares es tener flexibilidad regulatoria para poder desplegar negocios innovativos con tecnología de quinta generación. El tercer punto es el vinculado con el espectro, es decir, tener cantidades suficientes de espectro armonizado para servicios de quinta generación, pero no solamente eso, sino también bajo las condiciones correctas. Y esto es lo que hablaba al principio. Empezar a ver el espectro como una herramienta de innovación y de inclusión y no como una herramienta de cierre de de agujeros fiscales en los diferentes países. Entonces creo que eso también es bien interesante. Y el último punto es, de alguna forma, hacer un llamado a esa colaboración público-privada, ¿no? Y para lo que es para lo que es potenciar los desarrollos de servicios de quinta generación. Entonces aquí estructuras impositivas, estructuras fiscales que potencien el despliegue de infraestructura, que potencien nuevos servicios, y entonces es un área que también para nosotros es bien interesante. Haciendo hincapié un poquito en lo que es el punto de espectro y atendiendo a las conversaciones que tuve con Alan cuando estábamos preparando esta sesión, donde hablábamos que tal vez vale la pena hacer doble clic sobre esta idea. Nosotros sabemos que cada 4 años aproximadamente tenemos la conferencia mundial del 23, perdón, la conferencia mundial, que en este caso la próxima será en el 23, las conferencias mundiales de radio organizadas por la UIT. Y así tenemos la oportunidad de atender para distintas necesidades de espectro, en este caso para 5G, pero yo lo abriría para las nuevas tecnologías que vayan a venir, quinta generación y lo que venga después. Y allí sabemos que quinta generación necesita espectro en bandas bajas, bandas medias y bandas altas. Entonces, algunas consideraciones allí son las diferentes bandas que nosotros estamos considerando relevantes de cara al trabajo previo a la conferencia mundial del 2023. Aquí puesto un poquito diferente, ¿no? Nosotros pertenecemos a la región 2. Entonces aquí tenemos toda Agenda 2 que se enfoca en identificación o en identificación de espectro para IMTs. Y acá tenemos particularmente lo que es la banda 334, 3638, 4899. Y después tenemos la parte alta de lo que llamamos la banda de 6 GHz, que es el segmento 7025-7125, que nosotros también como industria lo vemos como un y cuando trabajo con nuestros operadores, con nuestros miembros, para el 90% de los operadores móviles, el rango de 6425 a 7125 es sumamente prioritario para el futuro de las IMT. Es probablemente junto con la banda de 3.5 las dos más relevantes medias que habrá de aquí hacia adelante. Y a pesar de que alguien podría decir, bueno, Lucas, pero ese segmento prácticamente no está siendo trabajado en en la región 2. Bueno, yo acá la reflexión que traería es,
fíjense que ahí estamos hablando de 3334, 3638, son segmentos que en el pasado ya hemos de alguna forma analizado, que es la banda C, y que algunas personas dirían, bueno, otra vez estoy hablando de las mismas bandas. Bueno, esto de alguna forma es porque evidentemente no se ha explorado o exprimido la capacidad o la potencialidad a fondo. Entonces entendemos que a pesar de que no está en el punto de agenda para región 2, 6.425, 7.025, sí entendemos que eventualmente hacia adelante sí esta banda va a tener momentum y se va a extender a otras regiones. Y hoy mismo ya tiene una atribución móvil, con lo cual también puede ser utilizada. Aquí comentar un poquito, hacer doble clic sobre esto, cuáles son la heterogeneidad que se está dando en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos la ha liberado para uso no licenciado completamente. Estados Unidos también tiene una particularidad, que es que tiene una penetración de banda ancha, de banda ancha fija, perdón, bastante alta, mucho más alta que en América Latina. Por ende, el cuello de botella por ahí se da en la interfaz de radio. La situación de América Latina en general y de Centroamérica en particular es un poco diferente. La penetración de fibra de banda ancha fija no es tan potente, por ende el cuello de botella no estaría en la interfaz de aire, sino más bien en la interfaz WAN, en la capacidad de tener fibra hasta el usuario final. China tiene un approach opuesto, está utilizando todo el segmento de 5.900 a 7.100 para uso licenciado. Y después tenemos Europa, está utilizando, que tienen punto de agenda para la conferencia, 6.425 hasta 7.125 para la CIEM región 2, la parte de arriba. Entonces aquí un poco nuestra, y creo acá lo tenemos, ¿no? Un poco la posición de la industria es no ver una necesidad urgente en América Latina de destinar toda la banda para uso no licenciado. Todavía no está claro hacia dónde va el ecosistema. Si hay una necesidad en los países, entendemos que se puede utilizar la parte baja, de 5.900 a 6.425. La parte alta entendemos que tal vez valga la pena esperar un poco más, porque una vez que este espectro se torna no licenciado, luego es muy difícil volver atrás. O sea, si una banda se pasa a una configuración no licenciada, ya los dispositivos proliferan y luego es imposible recuperar esa banda. Con lo cual, nosotros no estamos diciendo que no estamos diciendo otra cosa más que tal vez vale la pena esperar y ver cómo va madurando este segmento por arriba de 6.425 y tener un approach, perdón, balanceado. Sin olvidar también que esa banda tiene se utiliza muchísimo en América Latina para radioenlaces terrestres, para backhaul. Hoy por hoy el 80% en promedio de los sitios de América Latina, los sitios móviles, utilizan backhaul de radiofrecuencia, entonces creo que es importante también hacer los estudios que permitan entender cuáles son las condiciones de compartición de este espectro con los servicios que se pretenden colocar allí. Compartir cuáles son los timelines, hoy de dónde estamos, cuáles son los timelines de cara a la conferencia mundial del 23. Se están trabajando en los modelos de propagación, las necesidades de espectro, las características, luego se trabajarán en los estudios de compartición hasta llegar a un texto en la conferencia, en la preparatoria de la conferencia mundial, para después sí desembocar en el engagement final durante el mes y 5 semanas que dura la conferencia mundial del 23. Desarrollando un poquito entonces y pasando desde los objetivos de política, metiéndonos un poquito con lo que es el espectro futuro y caminando ahora con lo que es
los despliegues de quinta generación. Aquí les traje un pantallazo global de cuáles son las subastas que se están dando, cantidad de mercados, cuáles son la cantidad de mercados donde se están dando trials, lanzamientos comerciales, adopciones. Así vemos que, como les comentaba al principio, para 2025 la GSMA estima una adopción del 21% de servicios de quinta generación, que equivalen a unos 1.800 millones de conexiones, y para el 2025 400 operadores en 123 países adoptando redes comerciales de quinta generación. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, América Latina comienza a dar los primeros pasos para ingresar a este mundo de la quinta generación. Hemos visto varios países que han lanzado 5G en la modalidad DSS, que es Dynamic Spectrum Sharing, que es una tecnología que permite utilizar espectro legacy para servicios de quinta generación. Es un modelo de transición natural de redes de cuarta a quinta generación. Pero más allá de eso, vemos que Uruguay, por ejemplo, se hizo algún lanzamiento hace algún tiempo de redes de quinta generación en 28 GHz. Chile está justamente, mientras estamos hablando, en estas semanas, está en el medio del proceso de asignación de la banda de 3.5 y 26 GHz. República Dominicana anunció anteayer, con la presencia del presidente, una licitación que incluye 3.5, la banda de 3.5 GHz para este año. Perú ha hecho una consulta pública. Brasil también hay lanzamientos de 5G DSS. Se está trabajando junto con el gobierno en las condiciones, cuáles van a ser las condiciones técnico-económicas para la subasta que está prevista en hacer en Q3, Q4 2020. Colombia también, el ministerio ha otorgado permisos de espectro para pruebas en múltiples ciudades. Entonces, vemos que Latinoamérica comienza a dar los primeros pasos también para ingresar al mundo del 5G. Y como decía Alan al principio, nosotros también vemos que cuarta generación mucho para dar. Los que le comentaba también al principio sobre la brecha de Internet móvil. Allí, de los 650 millones de latinoamericanos, 343 estamos conectados, pero hay 240 millones que, pudiendo estar conectados a banda ancha móvil, no lo están. Y allí tenemos un trabajo hecho hace algunos años para América Latina, donde muestra que los principales ofensores de esta situación son la falta de contenido local relevante, no hay nada por lo cual me interese conectarme a Internet, y la falta de digital skills o aptitudes digitales. No sé cómo usar un dispositivo para poder acceder a banda ancha móvil. Entonces creemos que aquí es interesante justamente planes o objetivos o políticas públicas, mejor dicho, con el objetivo de sumar a ese 38% que tenemos de personas desconectadas que viven bajo coberturas de banda ancha móvil, para que sean usuarios y se sumen a los beneficios del Internet móvil. Aquí algunos números también de nuestro Mobile Economy. Vemos ahí unos gráficos de progresión. Vemos, bueno, las tecnologías legacy como 2G, 3G disminuyendo. Y esto es lo que le decía, que todavía hay una gran oportunidad de crecer para 4G. A pesar que se habla mucho de 5G y está muy bien que empecemos a establecer las bases de política pública para despliegues exitosos de redes de quinta generación, vemos que las conexiones de 4G aún van a seguir aumentando fuertemente en los próximos 5 años en América Latina, y va a ser, de acuerdo a nuestras previsiones, la tecnología dominante hacia el 2025, con un 67% del total de conexiones, siendo 3G 20%, y 4G un 9%. Entonces, esto es un poco para compartir con ustedes la visión de que 5G necesita políticas públicas que empecemos a discutir hoy, pero también 4G tiene mucho para dar y va a ser y seguirá siendo la tecnología dominante en América Latina
por bastante tiempo. Y este rezago está asociado a varias barreras regulatorias que nosotros tenemos identificadas, que algo adelanté hace algunos minutos, y que van de la mano con las recomendaciones de política pública para transformación digital que nosotros tenemos publicadas ya desde hace un tiempo: simplificar la regulación y las políticas nacionales, actualizar los marcos de políticas consistentes con los objetivos de conectividad. Aquí lo que yo comentaba, mucho escucha de la importancia de la conectividad, pero luego las políticas nacionales muchas veces no van en consonancia con eso. Todavía se busca maximizar la recaudación, todavía se busca aumentar la presión impositiva sobre el sector, y esto tiene claramente repercusiones en la capacidad de aumentar la cobertura de los servicios y de generar servicios más asequibles. El segundo punto está vinculado con esto primero que yo comentaba: dialogar entre diferentes áreas de gobiernos. Ya los servicios móviles no tienen el approach tradicional que teníamos siempre, que era interactuar con el hacedor de política pública del sector o con el regulador. Hoy ya hay múltiples actores involucrados: está el Ministerio de Hacienda, está el Ministerio de Trabajo, sobre todo vinculado a los verticales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Entonces, sí nos parece interesante fomentar el diálogo entre Congreso, autoridades regulatorias, hacedores de políticas, de múltiples carteras, y representantes del sector privado. Construir una política fiscal, consistente con el fomento de las inversiones, creo que ya tocamos ese tema, y después fomentar la competencia e implementar políticas que habiliten el acceso al espectro. Todavía muchas veces la visión que tienen algunos países es la de mantener el espectro como un activo guardado, ¿no?, allí en un cajón, y nosotros lo que buscamos es que haya roadmaps de espectro claros para que la industria, que es una industria de capital intensivo, tenga la certidumbre para poder hacer las inversiones, para convertir esas ondas de radiofrecuencia en conectividad. Al final de cuentas, el espectro no tiene un valor intrínseco per se como tiene el oro. Es decir, un kilo de oro tiene un valor, pero un megahertz de espectro en realidad no tiene ningún valor. Solo tiene valor si hay una empresa que pone su know-how, que aplica el músculo financiero y convierte esos megahertz insulsos en conectividad que permite acceder a las personas, y ahora también a las cosas, a los beneficios de la banda ancha móvil, y aumentar entonces la productividad de nuestros países. Conectado con esto, las agendas digitales nacionales a largo plazo. Entonces entendemos que también la institucionalidad debe entender sobre el ecosistema digital en conjunto. Hoy nosotros hoy tenemos la capacidad de ver o acceder a contenido a través de múltiples sistemas, múltiples pantallas, e inclusive a través de múltiples marcos regulatorios. Por ejemplo, hay un país, y no es de los países de Comtelca, un país de América Latina, que, por ejemplo, si yo veo un contenido a través de la televisión satelital, aplica un marco jurídico, un marco regulatorio. Si lo veo a través de mi conexión de banda ancha móvil en mi dispositivo móvil, aplica otro marco regulatorio. Si lo veo en mi computadora a través de mi conexión de banda ancha fija, aplica otro marco regulatorio. Entonces creo que eso quedó legacy, como yo contaba al principio, ¿no?, de la regulación ex ante versus ex post. Eso quedó legacy de cuando antes había un matching casi 1 a 1 entre tecnologías, servicios y marcos regulatorios. Sabíamos que la telefonía móvil iba a través del par telefónico y tenía un marco regulatorio, que la televisión de pago iba a través del coaxil y tenía un marco regulatorio, que
por ejemplo, la banda ancha móvil iba a través de la radiofrecuencia y tenía otro marco regulatorio. Hoy todo eso se ha convertido en una multiplicidad de tecnologías que dan acceso a múltiples servicios. Esa es la magia de lo que hoy llamamos la convergencia de redes y la convergencia de servicios. Entonces aquí creo que las agendas digitales nacionales con instituciones que entiendan sobre el ecosistema digital como un todo son claves para fomentar las inversiones, para dar certidumbre jurídica, para potenciar la infraestructura y por ende tener marcos regulatorios modernos a prueba de futuro. Entonces, ¿cómo construir esas comunidades resilientes que nosotros hemos estado llamando durante la pandemia? Bueno, básicamente tres puntos: despliegue de infraestructura, sensibilizar a las autoridades de todos los niveles para este objetivo común, poder ejecutivo en sus niveles nacional, provincial, municipal, poder ejecutivo, poder legislativo también, hacedores de política pública, reguladores. Estructuras impositivas, lo que hablábamos. La crisis permitió visibilizar la importancia del acceso asequible, pero todavía hoy, por ejemplo, en países de América Latina, los servicios de banda ancha móvil pagan igual nivel de IVA que aviones privados o yates o bienes suntuosos. Entonces, ¿es la conectividad un derecho humano? ¿Es la conectividad un servicio eh, hiper importante en esta realidad del siglo XXI? ¿Sí o no? Si sí, entonces deberían darse las estructuras impositivas que potencien justamente ese despliegue. Y el acceso a espectro, para acompañar y sostener este cambio de patrones de consumo. Hoy las personas quieren acceder a su televisión, a su serie de televisión favorita en cualquier lugar, en cualquier momento, desde el bus, esperando un médico y no solamente en su casa a través de una conexión de banda ancha fija. Entonces, creo que ahí también está el otro punto que quería traer. En el futuro de la conectividad, cada uno tiene un rol. Resiliencia de redes, lo que recién les comentaba, sociedades digitales e inclusión, porque las redes resilientes permiten acceder a servicios digitales y esos servicios digitales potencian la innovación y deben estar acompañados por regulación flexible. La conectividad móvil, al final de cuentas, tiene el poder para transformar las vidas y las sociedades alrededor del mundo. Y con esto, Alan y colegas, daba final a mis slides que las quise utilizar para ayudarme a compartir con ustedes el mensaje que creo es importante al momento de construir una agenda para el proyecto Mesoaméricas. Estoy abierto a preguntas, dudas, comentarios. No sé, Alan, si tú tienes alguna, has identificado alguna pregunta y demás, así que creo que estuve en tiempo. Sí, Eh, perfecto, perfecto. bien. Mucha información bastante clara. Compartimos el link de uno de los documentos que mencionaste, que me parece muy relevante. Ahí lo tienen los compañeros en el chat. Por ahora no veo preguntas, pero quizás siguiendo en el tema que mencionabas de la convergencia, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo ahora, pues, todas estas plataformas que convergen los servicios de radiodifusión que teníamos antes por la cantidad de aparatos que mencionabas? También cómo podemos, a través de todas estas plataformas, del espectro radioeléctrico, acceder también a las plataformas digitales que también han han impactado mucho, sobre todo en temas de pandemia, nuestro diario vivir, la cultura. ¿Cómo la GSMA está proyectando estas demandas y cuáles son em, los requerimientos de espectro? Ya dijiste un poco que tenemos para 5G tres diferentes áreas de espectro, tres diferentes bandas, por llamarlo de alguna forma, y también que todavía estamos trabajando la región en temas del 4G. Hemos visto también cómo
La UIT nos ha hecho recomendaciones de más o menos cuánto es el espectro que deberíamos de tener, pero hoy, a la luz de todo lo que está pasando, ¿cuál deberían de ser los requerimientos de espectro y cuál es el riesgo en que estamos algunos de los países de Mesoamérica en tener tan poquito espectro asignado para la industria móvil? Gracias, gracias Alan. Creo que es una pregunta bien compleja que probablemente no tiene una respuesta única. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un documento que vamos a tener listo en algunas semanas sobre las necesidades de espectro que nosotros tenemos identificadas. Es un trabajo global, pero incluye varias ciudades y países de América Latina. Con lo cual ahí voy a poder tener números más duros. Yo creo que aquí lo importante es, creo que lo importante es el diálogo. Yo sé que es una frase muy trillada, muy utilizada, pero no por eso pierde relevancia. Creo que acá lo importante es el diálogo entre el sector, entre las distintas administraciones, e ir entendiendo cuál es, hacia dónde va, ¿no?, la administración y gestión del espectro en cada uno de los países. Y acá, es lo que te decía, es muy heterogéneo. No hay un one size fits all para toda América Latina. Entonces, creo que acá lo importante es entender cuáles son los roadmaps, hacia dónde quiere ir con su política pública cada uno de los países, en diálogo con la industria, justamente para ir ajustando esas diferentes necesidades. Como bien decías, los nuevos servicios las nuevas tecnologías móviles van a requerir espectro en diferentes macrobandas, ¿no? En bandas bajas para cobertura, probablemente para dispositivos IoT masivos, en bandas medias y en bandas altas. A veces nos pasa en discusiones, en conversaciones con algunas administraciones donde dice, bueno, ok, pero yo pienso liberar bandas milimétricas y por ende no me tengo que preocupar más por la banda de 6 GHz, por ejemplo. Y eso termina siendo en realidad una falacia porque ambas son complementarias, no son suplementarias. Las bandas milimétricas cumplen su rol, tienen su caso de uso, las bandas medias tienen su caso de uso y las bandas bajas su caso de uso, con lo cual creo que lo importante ahí también es identificar eso, diálogo permanente. Y después también lo otro que ocurre es algunas administraciones en algunos países, espectro que está disponible, ¿no?, que se podría utilizar hoy, que podría servir al bien público hoy mismo, pero debido al alto precio que Hacienda le ha puesto, ese espectro no está asignado y no se está utilizando. Entonces esa es una situación también donde perdemos todos. El gobierno deja de ganar, los consumidores dejan de ganar porque tienen servicios de menor calidad y los operadores también dejan de ganar porque no tienen la posibilidad de ofrecer nuevos tipos de servicios. Entonces creo que aquí hay distintos niveles y distintos horizontes temporales. Cuando hablamos de conferencia mundial, cuando hablamos de identificación de espectro, hablamos de aquí a un tiempo. Cuando hablamos de condiciones económicas o condiciones de asignación, hablamos del futuro inmediato. Entonces creo que esos son los diferentes ángulos que le daría, y perdón por la complejidad de la respuesta, creo que la pregunta también es compleja, traté de ser lo más simple posible en la respuesta. Pues te tengo otra pregunta, tal vez también compleja. Gracias, Em, Alan. mencionaste, y era un poco lo que quería como segunda pregunta, mencionaste ahora que bueno, como Hacienda tiene como una especie de valoración de lo que sería el espectro, un Acá poco lo estoy viendo. basado en el legacy de cuando se subastaban 3G, 4G, etcétera. Ujú. Pero ¿cómo hacemos?
yo creo que todos los que están conectados hoy, que pertenecen a los reguladores, tenemos claro que el modelo recaudatorio no es quizás el modelo más apropiado para este momento, para lo que estamos viviendo, pero ¿cómo hacemos para llevar ese conocimiento y esa concientización de poder convencer al Ejecutivo y al Legislativo para que no nos quedemos en esos modelos recaudatorios? Mm. Y, y bueno, tenemos algunas experiencias en la región, como lo ha hecho Chile, un poco Colombia, quizás tal vez qué elementos em, ¿cómo lo lograron ellos y cómo, cuál sería una recomendación para los reguladores que hoy están conectados de Mesoamérica de poder tener un acceso al espectro radioeléctrico, no con un modelo recaudatorio y aprovechando también como un modelo que permita el desarrollo de la infraestructura rural? Conecto lo que me preguntas con la pregunta de David ahí en el chat, creo que es parte de lo mismo. GSMA no hace valorización de espectro, pero sí nosotros tenemos hecho como unos 4 o 5 reportes sobre precio de espectro. O sea, el precio de espectro es un tema que hemos venido trabajando hace años. Entonces, allí los invito, a lo mejor después, si Lucrecia está por ahí, nos puede ayudar en el chat a poner, tenemos condensado en una web los estudios de precio de espectro. Y es interesante, por ejemplo, nosotros en México, voy a ir con un ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para concientizar? Tu pregunta, Alan. En México, el presidente está tiene un objetivo, ¿no?, muy claro de conectar a todos los mexicanos a Internet. En México el precio del espectro es uno de los precios más altos de todo el mundo, definitivamente uno de los más altos de América Latina. El 80% del precio total del espectro en México es explicado por la Ley Federal de Derechos, que es una ley aprobada en el Congreso a instancias de la Secretaría de Hacienda. Entonces nosotros hicimos un estudio hace 2 años y con nuestra metodología llegamos a la conclusión de que si México hubiera tenido, no estoy diciendo cero, estoy diciendo los precios promedios de espectro que tiene América Latina, ¿ok? O sea, no estoy diciendo que el espectro hubiese sido gratis, sino que hubiesen tenido el precio promedio de espectro de los países de América Latina, hoy habría 20 millones más de mexicanos conectados a banda ancha móvil. ¿Right? O sea, eso es bastante potente. Y además de todos los que estuvieran conectados a banda ancha móvil, su calidad de servicio, la velocidad de navegación, sería un 63% mayor en promedio. Entonces, creo que ese sí es un mensaje potente hacia el interior de las diferentes órganos de Estado. Yo he tenido particularmente reuniones con la Secretaría de Hacienda, donde hemos llevado estos números. He tenido reuniones la, con la Comisión de Presupuesto en el Congreso en México, donde llevamos este mensaje y logramos, por ejemplo, llevar para atrás una iniciativa que pretendía aumentar aún más el precio del espectro. Entonces, tener precios de espectro tener precios de espectro altos, ¿es bueno o malo? En realidad no es ni bueno ni malo, depende del objetivo de política pública. Si el objetivo de política pública es recaudar la máxima cantidad de dinero en el tiempo más corto posible, entonces tal vez es una buena idea tener precios altos de espectro, a costas de tener una muy baja penetración de banda ancha móvil. ¿Ok? No podemos pretender las dos cosas. Entonces, ahora, si el objetivo es conectar a todos a banda ancha móvil, bueno, entonces sí, eh, allí el precio del espectro es relevante. Tú nombraste algunos casos, el caso de Chile, que tiene un approach no recaudatorio a través de concurso de belleza. Caso de Colombia, que modificó su ley y pasó de tener un approach recaudatorio
perdón, de maximizar la recaudación del Estado a maximizar los beneficios socioeconómicos. Sin embargo, es interesante resaltar que la subasta de 700 el año pasado en Colombia fue una de las más caras de las cuales nosotros tenemos tracking, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Y también hay que tener en cuenta algunas otras cuestiones, como por ejemplo la renovación de licencias. Hoy por hoy también en Colombia se está discutiendo la renovación de las licencias y hoy por hoy los valores son casi similares a los pagados oportunamente al momento de la concesión original. Entonces, acá también estamos viendo que muchos países del mundo están cambiando ese approach y están cambiando las renovaciones, los valores de renovaciones de licencias por programas u objetivos de cobertura. Entonces aquí hay que tener también mucho cuidado cuando uno hace comparación de pricing, ¿no? Price pop hairs. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son la duración de las licencias, cómo ajustamos al ARPU, cómo ajustamos por el Producto Bruto Interno, cuál es la presunción de renovación de las licencias. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos que se paga mucho dinero por asignación de espectro, pero el ARPU en Estados Unidos es 5 o 6 veces más alto que el promedio de América Latina. Y dos, a pesar que en Estados Unidos la duración de las licencias es 20 años, hay una presunción de renovación ad infinitum sin costo de las concesiones de espectro. Con lo cual, la respuesta lleva a la pregunta, ¿qué es más caro? ¿Pagar $100 por una licencia de espectro donde cada 20 años tengo que pagar $100 o pagar $1000 por una licencia de espectro que yo sé que por el resto de las renovaciones no pago un canon adicional? Entonces creo que también esas discusiones son bien interesantes porque no solamente hay que mirar las subastas de nuevo espectro, sino que hay que mirar los cánones anuales, Ecuador, México y las renovaciones. Hoy por hoy la renovación, por ejemplo, en Colombia es también ciertamente muy alta, muy cara. Entonces creo que esas son las cuestiones que también tenemos que revisar. Me extendí un poquito porque Sí, creo pues que el tema era podemos interesante. hacer un conversatorio solamente de ese tema. Con Es gusto. muy interesante lo que consulta eh, David Ramos y pues en temas de valoración, yo que llevo muchos años trabajando con espectro y en temas de valoración, ha cambiado muchísimo y lo que hoy puede ser una metodología para valoración va a tener muchísimas variables, sobre todo por lo que decía Lucas, que depende de para qué queremos el espectro y Ujú. cuáles son los objetivos que tienen que tener. Y probablemente las nuevas tendencias y sobre todo en este tipo de bandas también para los lugares donde se van a utilizar estas frecuencias, sobre todo de tan corto alcance. Tenemos una pregunta de la De estimada Carol. Carol, no sé si Ahí la la vi. leíste. Sí, sí, ¿Ok? ahí la vi. Sí. Yo creo que es interesante y creo que no es mutuamente excluyente lo que comenté de lo que dice Carol. Lo que nosotros estamos diciendo es tener un approach balanceado. Recordemos que por tener más, si yo a mi ADSL de 256K le conecto un acceso con 500 MHz de Wi-Fi o 1200 o 2000, el cuello de botella va a estar en mi ADSL 256K. Entonces, a lo que voy es, hay que tener cuidado de que no necesariamente mayor cantidad de espectro en dispositivos no licenciados como Wi-Fi 6E, por ejemplo, implica linealmente mayor velocidad. Vuelvo a repetir, en países avanzados como Estados Unidos, donde la penetración de fibra óptica al hogar o de banda ancha fija es muchísimo más alta que en América Latina, probablemente haga sentido. En América Latina todavía la penetración de fibra al hogar es extremadamente limitada. Y lo que nosotros decimos, no estamos diciendo no
a asignar nuevo espectro para uso no licenciado, aun cuando en las conferencias anteriores, habiendo un ítem de agenda para identificar espectro no licenciado, fueron las administraciones las que le cerraron la puerta. Aún así, nosotros no estamos diciendo no para mayor cantidad de espectro para uso no licenciado. Estamos diciendo, tengamos un approach balanceado. Actualmente creo que hay, si mal no recuerdo, y vi que Marta anda por ahí, seguro me va a corregir, creo que hay entre 2.4 y 5.8 debe haber 200, 300 MHz para uso licenciado. Yo no recuerdo en la historia un momento en donde se asignaron 1200 MHz en bandas medias para servicios móviles, por ejemplo. Entonces, me parece que tal vez pasar de 300, sobre esos 300 existentes, agregar unos 500 y tener un approach balanceado, nos parece que puede ser una mirada bien interesante y bien balanceada, y no volcar 1200 MHz sobre los 200 que se utilizan o 300 que se utilizan hoy eh, para uso no licenciado. Entonces, eh, aquí lo que nosotros hacemos es llamar a un uso balanceado. No es nada para uso no licenciado, todo para uso licenciado. No, de ninguna manera. Nos parece racional un approach balanceado. Espero haber respondido. Gracias, gracias Lucas. Tal vez una última reflexión de un tema que mencionaste, el uso ocioso del espectro, desde la perspectiva, desde mi humilde perspectiva, el uso ocioso sin duda es el peor uso, ¿verdad? Ujú, Porque estamos dejando de percibir todos los desarrollos, el desarrollo socioeconómico que nos puede dar el espectro. ujú, Y, y también que de alguna u otra forma, como responsables del espectro radioeléctrico, estamos también quedando en deuda con la sociedad. ujú. No sé si quieres agregar sobre el uso no, sobre el no uso para terminar tu participación. No entendí bien sobre el no uso, se cortó, te O sea, perdí. el no usar el espectro, ¿verdad? El espectro que tenemos No, nosotros. ok, lo conecto y si querés con eso también redondeo y cierro. Creo que eso es, para nosotros como GSMA, digamos, tener el espectro ocioso guardado ahí es un pecado. Para nosotros es como, es un pecado, es algo que no podemos concebir. Comentaba hace un rato el caso de un país en Centroamérica que tiene espectro listo para ser entregado, pero dado ningún operador está dispuesto a validar los precios de espectro establecidos para la asignación de ese recurso. Entonces, es lo que decía, perdemos todos, porque el gobierno recauda cero, ¿ok? Los consumidores tienen peor calidad de servicio y las empresas no tienen la capacidad de ofrecer nuevos tipos de servicios. Entonces, aquí creo que sin duda es importante resaltar esto. Un concepto que a mí me gusta es el espectro no tiene valor intrínseco. O sea, no es 1 kilo de oro tiene un valor intrínseco, vale X cantidad y yo lo puedo sostener, lo puedo agarrar, lo puedo guardar en mi bóveda y tenerlo ahí como, no sé, como respaldo de algo. Pero 1 MHz de espectro uno no lo puede guardar y no lo puede tener ahí como respaldo de nada. 1 MHz de espectro vale cero. O sea, solo vale si hay una entidad, una empresa que está dispuesta a poner su know-how y poner su músculo financiero para convertirlo en conectividad. Si no, no vale nada, uno no puede comprar nada ni hacer nada con ese espectro que está ahí ocioso, guardado, porque no tiene valor intrínseco. Entonces, y como vemos, el espectro no es, y muchos aquí son casi todos expertos, ¿no? Continuamente a través de las conferencias mundiales y a través de nuevos approach,
va apareciendo nuevo espectro para utilizar para servicios de telecomunicaciones y las tecnologías van avanzando y aparece el apagón digital y tenemos un dividendo digital y luego tenemos un segundo dividendo digital y las tecnologías satelitales también mejoran y se vuelven más eficientes y conseguimos más espectro, por ejemplo, en bandas medias y así sucesivamente. Es decir, que cada vez aparece más espectro para servicios TIC, con lo cual no hay que tener miedo de entregar ese espectro a las compañías por 20, 30, 40, 50 años de concesión. Muchísimas gracias, Lucas. Me encantó tu reflexión sobre el espectro como un bien intangible y que se le puede sacar mucho provecho, pero si realmente lo utilizamos pues inteligentemente. De nuevo, gracias por tu tiempo, tu conocimiento, a la GSMA por la participación y pues esta grabación va a estar disponible y al igual que la presentación de Lucas. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Gracias Alan, gracias a Comtelca y al proyecto Mesoaméricas. Buen día. Que estén muy bien. Chao, Saludos. chao.